para desarrollar la última semana de trabajo, ¿verdad? Previo a su primer examen. Em, entonces voy a pasar a compartir. Vamos a empezar a grabar la clase, ¿verdad? Porque hay que olvidarse de ese tema. Entonces voy a compartirles pantalla y luego ustedes me hacen el favor ahí de avisarme si se está compartiendo. Sí, aparece arquitecto. Buenos días. Muchas gracias, muy amable. Bueno, entonces vamos a empezar, ¿verdad? Pues identificándonos, el curso es el de Proyectos Arquitectónicos 1, el código es el FE289, la quinta semana de trabajo, ¿verdad? Y el tema que vamos a hablar, a desarrollar en esta oportunidad es el de el simbolismo, es una definición, ¿verdad? Un plan maestro de conjunto. Em, pues el objetivo de la clase es que ustedes dominen, ¿verdad? Los conceptos sobre simbolismo, analogía, abstracción y geometrización, una idea generatriz como base para el desarrollo formal de los proyectos. Realmente la palabra simbolismo pues puede representar muchos conceptos, ¿verdad? Depende de la perspectiva de donde se vea, ¿verdad? Lógicamente nosotros como arquitectos pues nuestra perspectiva es desde la arquitectura, ¿verdad? Eh, durante muchos años, pues el crear arquitectura es precisamente representar un simbolismo dentro del mismo, porque pues obviamente nuestras construcciones no solamente van a representar un rasgo particular o personal de su creador, sino que también pues van a representar, digamos, el entorno donde va a estar emplazado nuestro proyecto. Entonces, podríamos decir de que como obra, el simbolismo puede hasta cierto modo darle una representatividad urbana al entorno, ¿verdad? Entonces, el simbolismo es precisamente eso, ¿verdad? El pragmatizar un lugar a través de estas construcciones. Por ejemplo, ahora en este año que se va a realizar el Mundial de Fútbol, pues las obras
de arquitectura que se han realizado en Qatar, pues lógicamente va a dejar marcado, ¿verdad? El lugar, no solo por el desarrollo de esta actividad que tiene un impacto a nivel mundial, sino que arquitectónicamente hablando, ¿verdad? Va a dejar una marca perpetua en el lugar, en el sentido de que estas obras, entiéndase todos los estadios, pues van a darle un realce a la ciudad y además pues van a dejar una huella, ¿verdad? Cronológicamente de que en este lugar pues se desarrolló un evento de tal magnitud. Así que el simbolismo pues quiere dar a entender eso, ¿verdad? El, el demostrar que a través de una obra de arquitectura podemos estigmatizar un lugar, ¿verdad? Y darle o volverlo de una talla a nivel mundial donde sea fácilmente identificado, ¿verdad? De cualquier lugar, el poder crear ese vínculo directo entre lo que es la ciudad, ¿verdad? Y lo que es la obra arquitectónica propiamente. Entonces, el concepto general, desde que existe el hombre, pues existe el diseño y siempre va a existir, ¿verdad? No como modelo disciplinar, pero sí como un proceso para generar cultura material que ayude a la subsistencia en el medio natural, ¿verdad? Entonces acá pues tenemos una muestra de una obra de arquitectura, en este caso una construcción deportiva, que lógicamente está volviendo representativo el lugar donde está construido, ¿verdad? El simbolismo, pues, denota una identificación directa con el entorno, ¿verdad? Que envuelve el proyecto. Básicamente, pues, convierte el emplazamiento en un referente. Y a esto me refiero cuando las obras de arquitectura, pues, son realmente de una magnitud bastante grande, que lógicamente nunca va a pasar desapercibida, ¿verdad? En el lugar en donde esté emplazada. Desde la vestimenta, la choza, los utensilios de uso cotidiano, las herramientas, las armas de caza, los monumentos funerarios y religiosos rudimentarios, las primeras escrituras o gráficos comunicacionales, hasta la configuración del espacio territorial. El ser humano ha intentado transformar su hábitat natural para mejorar su calidad de vida, ¿verdad? Esto aún en la actualidad se sigue dando, ¿verdad? Todos pues vamos tras esa meta, ¿verdad? Y realizamos una serie de enlaces o movimientos diariamente que los vamos pues concretizando día con día para al final pues alcanzar cierta meta profesional, que es por la cual pues todos nos movemos día con día, ¿verdad?
y no solamente a nivel de una meta estudiantil, como en el caso de ustedes, sino que, ¿por qué no decirlo también metas económicas, ¿verdad? Metas profesionales. También podríamos decir que tenemos metas laborales, ¿verdad? Entonces, toda esa serie de actividades que nosotros vamos estructurando día con día, pues lógicamente tienen una razón de ser, que es el alcanzar, ¿verdad? Toda esa serie de ilusiones que día con día nos inyectan esa fuerza para levantarnos y concretizarlos, ¿verdad? Así que pues es parte también desde que existe desde el inicio de la historia, ¿verdad? Que todo el mundo pues ha ido en busca de vestimenta, en busca de poseer un hábitat, y conseguir también esos utensilios que día con día pareciera como que si es algo natural el poseerlos, pues sin embargo digamos, obtienen gracias al trabajo, gracias a la dedicación y al esfuerzo que ustedes día con día le dedican a todas sus actividades, ¿verdad? Tanto eh, a nivel personal como familiar, ¿verdad? Todo es una serie de elementos que se tienen que ir conjugando para que pues podamos alcanzar toda esa serie de anhelos tras los cuales nosotros luchamos día con día, ¿verdad? Un apartamento, una vivienda, un vehículo, una beca en el exterior, ¿verdad? Todo eso es parte de ese mecanismo que nosotros vamos tejiendo día con día. Por ese motivo, pues creemos que el diseño se manifestará siempre mientras exista el ser humano, ¿verdad? Vivimos diseñando cotidianamente las rutas de llegada a nuestro lugar de trabajo. En este caso en particular, pues como por el tema de pandemia no estamos eh, asistiendo, digamos, a la universidad. Sin embargo, pues también ahora existen otros mecanismos, otras vías, como es el tema virtual, ¿verdad? Pero también lo estamos desarrollando o se está manifestando día con día cada vez que nosotros sabemos y recordamos que tenemos un compromiso, ¿verdad? Vitruvio menciona que la arquitectura tiene eso que es el significado y el significante, ¿verdad? Donde significado es el contenido material y significante es el contenido cultural. Ambos los podemos ir relacionando, ¿verdad? Vamos entonces como estamos hablando de lo que es el simbolismo, ¿verdad? Vamos entonces a empezar a hacer la diferenciación entre ambos, ¿verdad? Porque muchas veces, pues, que tenemos la vaga idea de que podrían ser la misma cosa. Sin embargo, a nivel de arquitectura, pues es importante que entendamos cuáles son sus diferencias. Los signos pueden ser comprendidos por los seres humanos y los animales, ¿verdad? Los símbolos no. Los signos, pues, señalan, son específicos de un cometido o una circunstancia. Los símbolos, pues, tienen un significado más amplio y menos concreto. El interés por los signos, pues, ha dado lugar a un importante campo de estudio, que es la semiótica. Esta trata tanto la función de los signos en el proceso de comunicación.
Nosotros pues tenemos una serie de simbología que utilizamos a diario cuando estamos comunicándonos gráficamente, ¿verdad? Por medio de lo que son los planos. Y pues en ese contexto, pues ustedes han venido desarrollando un aprendizaje periódico, ¿verdad? De cada uno de los símbolos que se utilizan en arquitectura para que, pues, poder entender, digamos así, el lenguaje gráfico, ¿verdad? Pues aquí pues, tenemos tenemos, perdón, bueno, tenemos un símbolo, ¿verdad? Que es el de las puertas, pues que ya es comúnmente conocido por usted. Luego tenemos una mesa de comedor, por ahí aparece también eh, símbolo de vegetación, ¿verdad? Eh, y en lo que es el área verde, ¿verdad? Ahora acá, pues ya tenemos otra serie de dibujos que lógicamente representan, ¿verdad? Una, o indican, mejor dicho, alguna acción. En lo que respecta a la manera como ustedes se comunican actualmente, que es a través del manejo de ciertos programas de dibujo, como por ejemplo el AutoCAD o el Revit, ¿verdad? Pues ahí ya tenemos una serie de simbología, tenemos muchos símbolos que nos sirven pues para nuestro dibujo, porque ahora pues ya tenemos editados una serie de símbolos eh, con las medidas apropiadas que tiene cada objeto, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos una biblioteca de camas, tenemos de baños, ¿verdad? Tenemos desde sofás, también de árboles, de vehículos. Ahora es muy fácil poder descargar toda esa biblioteca, ¿verdad? De igual manera, pues ustedes se la viven compartiendo y entonces, pues es mucho más fácil realizar el digamos, ir armando todo el proyecto como tal, porque nada más ustedes van insertando y van jalando de su biblioteca estos símbolos, ¿verdad? Que nosotros, la mayoría de los que estamos inmersos en este campo tan lindo que es la arquitectura, pues ya sabemos de qué estamos hablando, ¿verdad? Ya conocemos cómo se representa una cama, cómo se representa un baño, cómo se representa un sofá, ¿verdad? Ya, pues, todos ustedes tienen la oportunidad de manejar ese lenguaje gráfico, ¿verdad? Que es como nosotros habitualmente nos comunicamos. ¿Cuáles son las diferencias, signos y símbolos? Pues la semiótica empezó siendo el estudio del lenguaje, ¿verdad? De las letras como símbolos y sus significados. Acá pues nosotros podemos entender que la mayoría de símbolos que se usan en arquitectura pues ya los tenemos tipificados. Un signo puede ser, digamos, eh, de darnos o transmitirnos alguna información, ¿verdad? Como por ejemplo un alto. Eso podría ser un signo. Se estudiaba su significado en sí y en su entorno,
y a esto se le llamaba semiología, ¿verdad? Con el tiempo, este estudio se desarrolló y más que el lenguaje, ¿verdad? Se empezó a estudiar el significado de la figura, de los materiales, de los colores, entre otros. Hoy en día, pues la semiótica en la arquitectura estudia su significado, el porqué de sus elementos, sus formas, sus colores. Se analiza el elemento, ¿verdad?, en todo y sus partes para darle un significado total. El simbolismo es un sistema, ¿verdad?, de símbolos que permite representar un concepto, una creencia, ¿verdad?, o un suceso. Este sistema funciona a base de la asociación de ideas que promueven los símbolos y de las redes de estos que van surgiendo. Básicamente, pues se refiere a la expresión de una obra arquitectónica en el sentido de que representan un tiempo, un lugar, brindándole un carácter que lo personifica y lo hace único. Ah, el simbolismo como tal, pues de igual forma la arquitectura simbólica, pues es aquella obra que hoy en día pues nos va o nos continúa expresando conceptos que se plasmaron en ella, ¿verdad? Tenemos como ejemplo las pirámides de Egipto, que aún a través de siglos siguen en pie y nos representan el culto a la vida después de la muerte, ¿verdad? Todos pues han tenido la oportunidad de estudiar un poco sobre estas pirámides, inclusive pues existen ahí, digamos, unos dibujos donde se detalla cómo están internamente o cómo fueron internamente construidos, ¿verdad? Y entonces, imagínense cómo es de importante que a través del el lenguaje gráfico, pues nosotros como arquitectos, pues nos es muy fácil comprender, ¿verdad? El cuál, digamos, fue la manera para la cual fueron construidas, ¿verdad? Solamente con el hecho de tener un plano donde se nos indique los pasadizos que tienen internamente las pirámides y las áreas con las que cuenta internamente, pues uno puede entender cuál era realmente la funcionalidad de cada una de ellas, ¿verdad? Porque nosotros como arquitectos pues podemos leer ese lenguaje, ¿verdad? Ese lenguaje gráfico, mientras que otras personas nada más interpretan exteriormente estas construcciones, ¿verdad? Si nosotros digamos, les mostramos un plano de cada una de estas pirámides, pues lo único que van a poder imaginarse, pues es que tienen una forma piramidal, ¿verdad? Sin embargo, no van a entender hacia dónde es que va un pasillo
o cuál es la funcionalidad que tiene un espacio de acuerdo a a cierta área que posea, ¿verdad? No lo van a interpretar de esa manera, sino que, digamos, tendrían que apersonarse al lugar y de una u otra manera, en la medida en la que se den ciertos recorridos eh, dentro de estas construcciones, pues ir imaginándose cómo es que realmente funcionaron cuando fueron creadas, ¿verdad? Pero nosotros tenemos pues esa ventaja que a través de este lenguaje gráfico, pues nosotros podemos, digamos, hasta transportarnos imaginariamente a ese espacio y entenderlo, ¿verdad? Para qué es que fueron creados. Entonces, digamos, las pirámides como tal, pues tienen esa representatividad, ¿verdad? Inmediatamente nosotros ubicamos el lugar donde están emplazadas y por supuesto, pues lógicamente ubicamos el continente, ubicamos el país, ¿verdad? Ubicamos el idioma, ubicamos la cultura dentro de la cual está ubicado esta obra. Entonces, realmente sí podríamos decir que simbólicamente la figura de las pirámides identifica el lugar en donde están ubicadas, ¿verdad? Pueden interpretarse como un símbolo de un lugar o de un país, ¿verdad? Como tal. Bueno, creo que con lo de los símbolos y los signos ya estamos mucho más claros, ¿verdad? En la ciudad de París es la Torre Eiffel, un símbolo de en Guatemala, pues podríamos decir que son sus pirámides, ¿verdad? Eh, o alguna otra construcción representativa, ¿verdad? Nos puede identificar. Ahora los signos, pues ya entendimos que pues son esas marcas gráficas que nos dan a entender algo, ¿verdad? Por ejemplo, un alto significa detenerse, y también los colores pues nos pueden representar eso, ¿verdad? Peligro o, en sí otra actividad, ¿verdad? Bueno, vamos ahora al tema de lo que es el diseño analógico. Las creaciones surgen del análisis y abstracción, ¿verdad? De un elemento que ya existe, ¿verdad? En la naturaleza, como un animal, un objeto, ¿verdad? Eh, bueno, me voy a adelantar un poco a los temas subsiguientes, pero hay un arquitecto que también es ingeniero, Santiago Calatrava. Eh, esta persona pues transforma todo lo que observa en la naturaleza y lo transforma en arquitectura, ¿verdad? Prueba de ello es que por ejemplo, tiene un conocimiento muy amplio en lo que es el tema de las estructuras y en Madrid realizó el diseño de un aeropuerto, el cual pues transformó, ¿verdad?
una estructura podríamos decirle, de un insecto, y eso lo transformó en lo que es la cubierta del aeropuerto. Entonces prácticamente hizo una abstracción de lo que es la estructura interna, digamos, de un insecto, prueba de que el insecto existe y de que permanece es qué mejor que una prueba de que estructuralmente su cuerpo funciona. Y si funciona, entonces podemos entender que arquitectónicamente, pues también el edificio va a funcionar y no se nos va a caer, ¿verdad? Porque se da o se realiza una abstracción de lo que es la estructura de estos animalitos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos interpretar que este arquitecto de gran renombre, pues, es conocido mundialmente? En primer lugar, porque su arquitectura es muy particular, ¿verdad? O sea, el hecho de que él abstraiga ideas de la naturaleza, pues no significa que nada más está dando una copia de lo que ya hay, ¿verdad? Digamos, la particularidad o lo, o lo que se le puede eh, reconocer es la manera como eh, él analizó una estructura y consideró que podría cubrir, ¿verdad? Todas las necesidades espaciales que dicho proyecto requería. O sea, ahí es donde está, digamos, la chispa de él como diseñador, el poder analizar, ¿verdad? La naturaleza y decir, bueno, esta forma, ¿verdad? Me funciona para poder convertirlo en un espacio arquitectónico que permita eh, entender que espacialmente sí nos puede brindar esa solución arquitectónica, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice eso? Que no solamente a través de figuras geométricas regulares podemos solventar una necesidad espacial, ¿verdad? Puede ser que ustedes a partir de ahora se vuelvan más observadores de su entorno, ¿verdad? Y puedan encontrar ideas, ¿verdad? Puedan encontrar formas que en un momento particular pues les puedan solucionar espacialmente un proyecto. Eh, por supuesto que se vale hacer eso, o sea, no estamos incurriendo en, digamos, eh, copiar, ¿verdad? Algo, sino que lo estamos transformando y esa es la ventaja de que ustedes sean personas observadoras, ¿verdad? Eh, más que pueden ser las personas que no estudian arquitectura, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí han escuchado ustedes a algunos colegas cuando dicen que se refieren a otros profesionales, donde dicen, bueno, esta persona tiene buen ojo.
Y coloquialmente, pues eso se refiere a que somos muy observadores, eh, si existen líneas, si las sisas se ven rectas, si las aristas de los vanos de las ventanas o de las puertas están rectas, eh, o la sisa de un azulejo o de un piso cerámico, ¿verdad? Eso les va educando el ojo, porque realmente eso es lo que sucede, ¿verdad? Entonces, para nosotros como arquitectos es muy fácil llegar a un lugar y apreciar si efectivamente el trabajo está bien hecho, ¿verdad? Bien realizado. Entonces, precisamente esa característica o esa particularidad que ustedes van cultivando durante todo el desarrollo de su carrera, pues los vuelve mejor observadores, ¿verdad? De lo que otras personas lo pueden ser. Entonces, ¿de dónde es que van a surgir todos nuestros diseños? Lógicamente, pues se tiene que dar un proceso de diseño, ¿verdad? Como el que ya hemos venido hablando, de un cuadro de ordenamiento de datos, de la investigación, de las necesidades, ¿verdad? Del cliente, eh, pero nosotros tenemos que, digamos, cerrar con un diseño que sea lo bastante agradable al ojo, para que pues lógicamente pueda ser eh, aceptado, no solamente a nivel, no solamente a nivel social, ¿verdad? Sino que también a nivel personal, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a continuar hablando de lo que es el diseño analógico. Ya, bueno, les quise dar una idea de cómo es que existen una serie de construcciones en nuestro medio que son representativas, ¿verdad? O buscan estigmatizar un lugar, ¿verdad? A través de objetos que existen en el entorno y por ejemplo, el edificio que está en Dubái, el que representa la vela o el que representa un velero, ¿verdad? Todos ya lo conocen, eh, pues es una abstracción, ¿verdad? Eso es precisamente un diseño analógico porque la idea proviene de un velero, ¿verdad? Que son muy comunes en ese lugar, ¿verdad? En Dubái. Entonces viene el arquitecto, que por cierto es extranjera, no es de ese lugar, y se apersona al lugar donde va a ser construido el edificio y observa y realiza precisamente una abstracción, ¿verdad? Realiza un diseño analógico porque está copiando, ¿verdad? Un objeto que ya existe o que es muy común del lugar, ¿verdad? Entonces, el diseño analógico, hay que realizar una abstracción, ¿verdad? Y aplicarlo, eh, o se aplica a productos o elementos arquitectónicos. Se utilizan formas ya conocidas y se crea un diseño a partir de estas, ¿verdad? Este método pues reta la creatividad del diseñador para abstraer pues estas formas, ¿verdad? Y crear algo innovador. Ahora pueden surgir algunas interrogantes en cuanto a eh, qué impacto
visual tiene el objeto, si tiene un mejor impacto, si lo representamos a nivel de fachada o lo representamos a nivel de planta. Por ejemplo, el edificio de Pentágono en los Estados Unidos, pues si lo observamos a nivel de fachada, pues no crea ese impacto visual como si lo observamos en planta. ¿Ah? En planta, pues lógicamente, pues sí se observa, ¿verdad? La forma, la figura geométrica, ¿verdad? De un pentágono, tiene de sus 5 lados. Y entonces tendríamos que analizar, ¿verdad? Porque este ejemplo, contra el que ya les había mencionado del edificio en Dubái, pues la planta de este edificio no tiene mayor representatividad geométrica, ¿verdad? En cambio, el, el Pentágono a nivel de planta, pues sí nos puede o nos genera, mejor dicho, ese, ese, ese impacto, pero en la mayoría de casos nosotros vamos a apreciar a nivel de fachada. Entonces, en ese contexto yo creo que sí tendría mayor o mejor impacto si ustedes lo aplican a nivel de fachada que a nivel de planta, ¿verdad? El Pentágono, pues lógicamente es una construcción monumental en todo el sentido de la palabra y pues a través de imágenes aéreas, pues es que nosotros podemos apreciar cuál es la forma que tiene el edificio. Sin embargo, en cuanto al edificio en Dubái, el que tiene forma de velero, pues no necesitamos una imagen aérea para poderlo contemplar, ¿verdad? Entonces creo que sí tiene mejor impacto visual a nivel de fachada. Cualquier representación o forma que ustedes puedan abstraer de la naturaleza o de cualquier objeto que sea muy particular en el área donde ustedes vayan a realizar un proyecto. Y acá pues precisamente aparece el edificio del cual les hacía mención, ¿verdad? Aquí claramente pueden ustedes observar, ¿verdad? La transformación de este velero en lo que es una obra de arquitectura muy, muy simbólica, lo podríamos llamar así, porque solo observamos ese edificio y ya sabemos de qué lugar estamos hablando, ¿verdad? El, el diseño, analógico, bueno, con este diseño pues se crean estructuras que tienen un cierto parecido, ¿verdad? A una semejanza a un objeto, ¿verdad? Ya sea natural o artificial, que impacte la intención del individuo, ¿verdad? Acá, pues, prácticamente la ciudad obtiene a través de esta construcción, pues, una representación simbólica a nivel mundial. Cuando hablamos de analogía, estamos hablando de ciertas comparaciones, ¿verdad?
y existen varios tipos. La espacial, por ejemplo, esta va a clasificar los edificios según la forma de organización o distribución de sus espacios. La simbólica, pues esa queda muy utilizada en la actualidad, ¿verdad? En donde pues su estructura tiene que ver directamente con imágenes, ¿verdad? O mensajes que transmiten los edificios. Por ejemplo, se me pasaba por alto mencionarles la ópera de Sydney, el edificio de la ópera de Sydney. Esta, pues, es un ícono arquitectónico a nivel mundial porque representa la ciudad de Sydney, ¿verdad? En Australia. Y su construcción es bastante particular, ¿verdad? Porque como está ubicado, ¿verdad? Precisamente en la bahía de Sydney, pues aquí existen olas, ¿verdad? Del mar y pues el arquitecto, su creador, pues quiso representar, ¿verdad? Esa, esa imagen natural que se aprecia en el lugar, ¿verdad? Entonces, él quiso a manera abstracta de representar por medio de cáscaras estructurales que se utilizaban en el techo, ¿verdad? Representar pues simbólicamente esas olas. Entonces, si nos tomamos el tiempo de realizar un análisis a nivel mundial de algunos edificios que son muy famosos, pues rápidamente vamos a identificar las ciudades donde están emplazados. Y es precisamente esa, esa idea, ¿verdad? De buscar esa representatividad o esa identificación a nivel mundial de ciertas ciudades, ¿verdad? Que a través de esta arquitectura, pues representan el país como tal. Otro ejemplo, pues yo creo que todos ustedes han tenido la oportunidad de visitar el mercado de artesanías, en donde pues se encuentran muchas curiosidades, ¿verdad? Muchos objetos, eh, muchas monerías, en donde pues se representan ciertas obras de arquitectura que son digamos, son bastante adquiridas por extranjeros, ¿verdad? Por turistas que quieren llevarse pues un recuerdo del lugar en que visitaron y pues estos objetos pues utilizan estos símbolos, ¿verdad? Este simbolismo que pues representa el lugar como tal. Entonces, es muy común que se utilicen este tipo de estructuras para representar ciertos lugares, ¿verdad? Vamos a continuar. Ahora, la personal o corporal, pues esta analogía empleada por muchos arquitectos, ¿verdad? En donde pues el diseño arquitectónico se hace semejante a ciertas y determinadas partes del organismo, ¿verdad? Aquí esta tiene una estructura bastante particular.
es el Hemisféric de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Fue construido entre 1994 y el 98 por el arquitecto Santiago Calatrava, inspirado, ¿verdad?, en la forma de un ojo, ¿verdad? En su interior contiene una sala de proyecciones con una pantalla cóncava de 900 metros cuadrados. Imagínense el tamaño tan monumental de este objeto, ¿verdad? Si ustedes se detienen a observar, pues sí se aprecia que es un ojo, ¿verdad? Porque prácticamente le podríamos llamar semiesfera que aparece o que tiene en la parte interna, que es la sala, ¿verdad? Que es la sala de proyecciones. Como tiene, pues, está construida en el contiguo a esta, a esta, a este espacio, ¿verdad? Que contiene agua, pues crea o, se construye una especie como de espejo, ¿verdad? Que es prácticamente el agua está complementando la figura, ¿verdad? Que es la del ojo. eh, y es pues le podríamos decir que es una idea bastante eh, grandiosa, ¿verdad? De utilizar el agua como un espejo que termine de formar esa figura que es la que desde que se generó la idea de edificarlo de esta forma, pues ya se tenía contemplado que se iba a utilizar el agua como un complemento, ¿verdad? Para poder completar esta imagen. Así que, bueno, esta es la idea, esta es la idea que se buscaba. Bueno, vamos a continuar. Ahora, en lo que es la idea generatriz, pues es el concepto del que se vale el diseñador para influir o conformar sus diseños. La idea ofrece las vías para ordenar y generar de modo consciente una forma, según Clark en 1997. Para realizar esta conceptualización, el diseñador puede valerse de tres criterios. El primero, que es el analógico, luego el conceptual y el metafórico. La idea generatriz, pues, es el concepto del que se vale el diseñador para influir o conformar sus diseños.
La idea ofrece las vías para ordenar y generar de modo consciente una forma. Según Clark en 1997. Para realizar esta conceptualización, ¿verdad? Puede valerse los 3 criterios. Bueno, estamos haciendo un breve repaso ahí. Aplicando previamente un proceso de abstracción para poder representar los mismos. Este proceso de abstracción es básico para poder representar física y espacialmente, ¿verdad? Cualquiera que sea la idea en la que se basa nuestro diseño. Así como base para determinar la forma que tendrá el diseño, ¿verdad? Tanto en planta como en elevación. Aquí pues tenemos una imagen en donde pues ustedes pueden entender la manera como se puede ir realizando ese proceso de abstracción, que al final de cuentas es lo que nosotros como diseñadores buscamos encontrar, ¿verdad? Para posteriormente plasmarlo a través de un edificio, ¿verdad? Lógicamente, pues debemos de realizar un análisis previo si efectivamente esa forma abstracta de un determinado objeto, pues la podemos aplicar constructivamente, porque puede hacer que ustedes caigan en el error de enamorarse de una figura y que consideren que porque espacialmente es bastante grande, podemos cubrir un espacio determinado y se pueden realizar múltiples actividades. Sin embargo, no es solamente que estructuralmente pueda o no pueda ser edificable, sino que el objeto de la abstracción es que efectivamente la figura pues se entienda como representativa de un objeto particular que podemos encontrar en el lugar donde nosotros estamos realizando dicho emplazamiento, ¿verdad? Entonces, realmente esta etapa de la idea generatriz, pues es muy importante, ¿verdad? Porque hay que ir realizando toda le podríamos llamar como ir coloquialmente, la hemos escuchado muchas veces cuando decimos desmenuzar o despulgar algo, pues es ir quitándole toda esa serie de elementos que forman la figura o el objeto hasta llegar a encontrarnos con su estructura interna y de esa forma pues entender por qué razón es que dicha construcción tiene esa forma como tal, ¿verdad? Porque su misma estructura pues evoca la forma original que tiene dicho objeto, ¿verdad? Entonces, es de esa forma como, digamos, muchos diseñadores pues empiezan a aterrizar en lo que es una idea,
¿verdad? O un concepto espacial que lógicamente fue o se tomó de un objeto, ¿verdad? Que ya existe o que ustedes pueden observar con el simple hecho de apersonarse a un lugar, ¿verdad? Bueno, continuemos. Los procesos para realizar esta abstracción pues son bastante particulares. Como les hice mención anteriormente, genera un mayor impacto visual cuando la abstracción se hace a nivel de fachada y no tanto a nivel de planta, ¿verdad? El proceso de abstracción, pues, es aquel por medio del cual se lleva una forma real, eh, ya sea natural o artificial, ¿verdad? A su forma más simple, abstracta. En esta última, pues, debe evidenciarse la esencia del objeto real y no perder sus características intrínsecas. Eh, el concepto filosófico de la abstracción, pues dice que una operación intelectual que consiste en sintetizar la forma de un objeto, ¿verdad? Acá pues podemos apreciar de qué manera pues paso a paso se fueron eh, disgregando las figuras regulares que geométricamente hablando, por supuesto, ¿verdad? Que podríamos, digamos, ir incrustando dentro de la forma final del objeto, y de esa manera pues podemos ir entendiendo cómo es que alcanzamos una abstracción total de la figura. De hecho, existen muchas obras a nivel de pintura, por eso existe mucha tendencia de la mayoría de arquitectos y arquitectas de visitar museos, exposiciones de pintura. Existen diferentes tipos de pintura, por supuesto, ¿verdad? Pero existen, por ejemplo, pinturas como estas, en donde se realiza una descomposición geométrica del objeto original. Entonces, ¿de qué manera el artista es que, digamos, llega o aterriza, mejor dicho, en una figura que muchas veces algunas personas, pues, se les dificulta más que a nosotros como diseñadores poder entender dicha abstracción. Y es sencillamente porque nosotros se nos ha ido formando dentro de un lenguaje muy gráfico, muy, si ustedes quieren tildarlo, muy geométrico, en donde precisamente nos comunicamos a través de formas y de figuras. Y de esa misma manera, pues vamos organizando todos nuestros espacios y le vamos dando forma a lo que al final de cuentas es un todo, es un objeto que es el que todos pueden apreciar. Sin embargo, la contextualización de la idea
la realizamos por medio de figuras geométricas. Entonces, para nosotros es muy fácil comprender, o mejor dicho, identificar visualmente eh, cuando una abstracción está representando qué cosa, ¿verdad? Entonces, son de las particularidades que nosotros como diseñadores vamos adquiriendo durante el desarrollo de la carrera, ¿verdad? Porque nos hablan de figuras geométricas, nos hablan de espacios, nos hablan de áreas abiertas, de áreas cerradas, nos hablan de abstracción, nos hablan de símbolos, y toda esa serie es la que al final de cuentas nosotros vamos transformando en el momento que nosotros queremos pues tomar una idea muy, llamémosle, muy particular, ¿verdad? De un objeto como tal. Entonces, nos volvemos bastante gráficos porque todas las imágenes las transformamos, ¿verdad? En figuras geométricas que al final son las que se, transforman un espacio, ¿verdad? Entonces, esa va siendo como la idea, ¿verdad? De que ustedes a través de la interpretación de sombras. eh, Generalmente ahora con estos programas, con el Revit eh, y con el BIM, ahora estamos aprendiendo a interpretar espacios tridimensionalmente, espacios tridimensionalmente. ¿Verdad? Mientras que si bueno, con el AutoCAD pues también podemos ir interpretando eh, espacios, pero por ejemplo con el Revit podemos ir diseñando simultáneamente una instalación, por decirles, de agua, que cuando nosotros estamos utilizando el AutoCAD, pues nada más lo podemos ir interpretando a nivel visualmente, solo en planta, ¿verdad? Mientras que con Revit podemos ir cuantificando la cantidad de materiales que vamos a necesitar, porque vamos observando, ¿verdad? Qué cantidad de tubo necesitamos horizontalmente y qué cantidad de tubo necesitamos verticalmente. Y por supuesto, todas las unidades que conectan nuestro sistema de tubería, ¿verdad? Donde necesitamos un codo a 45, donde necesitamos un codo a 90, ya sea porque vamos a realizar un circuito cerrado horizontalmente, ¿verdad? Como también podemos realizar cerrado verticalmente. Esto es para fines de mantener la presión, una buena presión, ¿verdad? De agua dentro o bueno, pero ya estaríamos entrando a otro tema que no es el sanitario, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de presiones y ya estamos hablando de caudal dentro del circuito, pero eso no es nuestro tema de hoy, ¿verdad? Pero nada más quería como darles a entender que ahora a través de estos programas de dibujo, pues podemos interpretar en 3 dimensiones eh, toda esta serie de sistemas
a nivel de instalaciones que podemos necesitar dentro de un espacio arquitectónico. Entonces, todos estos mecanismos con los que contamos actualmente, entiéndase el software de dibujo o de diseño, pues nos hacen de cierta manera imaginarnos, ¿verdad? Imaginarnos cómo realmente es un espacio, ¿verdad? En cuanto a amplitud, en cuanto a altura de piso a cielo, en cuanto a iluminación, eh, y por qué no decirlo en cuanto a ventilación, porque ahora con la mayoría de renders, pues nos podemos imaginar un realismo eh, total de en lo que podríamos eh, transformar un espacio, ¿verdad? Entonces todo esto viene del mismo proceso de abstracción, ¿verdad? En donde nosotros nos ponemos a imaginar cómo podríamos ir o se puede ir dando esa idea generatriz de la que también ya hablamos, ¿verdad? Y un ejercicio muy simple y muy particular que ahorita traigo a colación es, por ejemplo, cuando todos estuvimos en la etapa de la niñez y nuestras maestras en el salón de clases, pues nos decían, bueno, chicos, corten, vamos a cortar un triángulo, vamos a cortar un cuadrado, o vamos a cortar círculos en papel, ¿verdad? En pedazos de papel, ya sea era lustre o era papel de China, no recuerdo, pero todos, las maestras en ese momento hablaban sobre aspectos de la motricidad, ¿verdad? Eh, Cuando jugamos nos ponían a jugar con plasticina y nos decían que hiciéramos figuritas, ¿verdad? Entonces, yo creo que en este momento hice que todos se teletransportaran a cuando tenían todos 6 años, ¿verdad? Por ahí, 6, 5 años. Eh, Creo que los puse a imaginarse cuando todos estaban peques. Bueno, pues es algo que nunca se nos olvida, ¿verdad? Porque desde ese momento, de esa temprana edad por la que todos en un momento pasamos, pues nos empezaron a dar esas ideas de, de la forma, de las figuras. Y entonces, ejercicios tan sencillos como esos, ahora nuevamente los retomamos como arquitectas y como arquitectos, porque eh, podemos, esas figuritas que aprendimos a hacer de niños, ahora con un programa de Revit, pueden agarrar una figura, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso de, de este, de este toro que está ahí, ¿verdad? Y podríamos empezarle a insertar cuadrados o cualquier tipo de figura geométrica que pueda caber dentro de esa imagen. Como que si estuviéramos practicando nuevamente los ejercicios del kinder, ¿verdad? Y entonces, por medio de ese ejercicio pues, llamémosle tan simple, ¿verdad? Podemos realizar una abstracción
¿verdad? Por ejemplo, si estuviéramos, no sé, pensemos que le estamos diseñando una mansión a un ingeniero o a un ganadero y nos dice, mire arquitecto o mire arquitecta, necesito que mi rancho tenga la forma de un toro. Pues podríamos empezar por ahí, ¿verdad? Agarramos la figura del toro y empezamos a llenarla con, con figuras y, y al final de cuentas vamos a realizar esa abstracción, porque la figura en sí del toro como tal no se va a representar, digamos, al 100%, ¿verdad? O como lo que hacía este famoso arquitecto Santiago Calatrava, que quiso representar un ojo y utilizó la, la mitad del ojo, ¿verdad? La obtuvo a través de una pantalla que era, o un espejo, que era el agua, ¿verdad? No lo vamos a representar exactamente así al toro, pues, pero, pero sí su forma original nos puede generar esa abstracción que al final nos va a servir precisamente para eso, ¿verdad? Para que la idea original la estamos eh, convirtiendo, ¿verdad? En un objeto espacial que es en sí la mansión o el rancho o la vivienda donde va a vivir este ganadero. Y entonces, obviamente, pues nosotros le vamos a explicar que su mansión tiene la forma del toro que él buscaba, pero de una manera abstracta, ¿verdad? Eh, y si él tanto quiere o le gusta la figura, pues, eh, eh, pues va a conseguir una figura de este animal, ¿verdad? Y la va a tener ahí en su sala, ¿verdad? Para estarlo observando, ¿verdad? Pero digamos que nosotros como arquitectas y arquitectos, pues lo que vamos a buscar es precisamente acercarnos lo más cercano posible a la figura que a él tanto le gusta, ¿verdad? Entonces, traigo a colación nuevamente lo del pentágono, porque habría que antes de que digamos, bueno, ¿y por qué pentágono? ¿Verdad? Eh, no sé, probablemente existen cinco, eh, por entenderlo, cinco áreas del gobierno de los Estados Unidos eh, que se encuentran constituidas en ese edificio. Por ejemplo, hablemos de del Ministerio de la Defensa de los Estados Unidos. Está ahí en ese edificio, puede utilizar una parte de las cinco del Pentágono, y luego está el Departamento del Tesoro, que está en la otra parte, y podríamos pensar que también está la Reserva Federal también en la otra parte del edificio, y, y aquí ya vamos llegando a cubrir tres partes, y nos quedarían otras dos partes para ajustar las cinco partes del Pentágono. Eh, eh, no sé, o sea, habría que ir a estudiar dentro de cuántas partes se compone, digamos, el gobierno federal, y por ahí pensar que ahí se encuentran constituidas esas cinco partes, ¿verdad? Para poder tener realmente una explicación de por qué se le llama pentágono, ¿verdad? O por qué se hizo de esa forma. Entonces,
y ahora regreso a lo de la mansión del ganadero. Pues abstractamente lo podríamos, si viene un arquitecto, un colega y nos pregunta por qué tiene esa forma, es que fíjese que ahí vive un ganadero, pues alguien que se dedica a vender eh, toros, y por eso tiene la forma, en planta tiene la forma de un toro, su rancho, ¿verdad? O sea, por ahí viene el concepto, ¿verdad? ¿De qué manera ustedes como diseñadores, porque todos son diseñadores y diseñadoras, eh, abstraen esa idea y la materializan, ¿verdad? Espacialmente en una construcción? ¿Cuáles son los criterios analógicos? Pues basado en la semejanza, porque todo es que se parece a algo, ¿verdad? Eh, o parecido del diseño con algún elemento, ¿verdad? O artificial. Acá pues tenemos una maqueta, ¿verdad? De lo que es un... Bueno, no sé si ustedes, pues que ustedes están muy jovencitos, pero bueno, aquí podemos observar un rollo de rollo fotográfico, ¿verdad? De las cámaras de antes, bueno, de mis abuelitos, no sé si todavía, si ya existía eso, yo creo que no. No, 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 no. Tampoco es tan antiguo, pues, ¿verdad? Pero en el caso de ustedes, pues esto ya es algo muy obsoleto, ¿verdad? Porque ustedes pues ya son, eh, bueno, ya cargan celulares y que ya es todo esto, ya no, ¿verdad? Ahora todo es compartir a través por medio de los dispositivos y a través de algunas aplicaciones, ¿verdad? Entonces ya esto del rollo fotográfico, algunos pues tal vez dirán, ¿y eso qué es? ¿Verdad? Pero bueno, es un rollo fotográfico y podríamos, en este caso, la imagen que está a la par, tenemos una maqueta, ¿verdad? Con esta figura del rollo fotográfico. ¿Qué podría yo entender que es esta maqueta? Pues yo podría pensar que, que es un estudio o un museo, ¿verdad? Donde se realizan exposiciones fotográficas, ¿verdad? Por ejemplo, de paisajes de nuestro país o paisajes de otros lugares o exposiciones, ¿verdad? No sé, existe un edificio en Estados Unidos que es el Museo de Guggenheim, que es circular. En un principio, cuando se realizó este edificio y que era un museo, pues los expertos o los conocedores de arquitectura pegaron el grito en el cielo cuando dijeron que cómo iba a ser que un museo iba a tener esa forma circular si lógicamente ahí se iban a colgar obras de arte y entonces no iba a digamos, existir una superficie como para colocarlos, ¿verdad? Porque era curva. Podríamos pensar que aquí también está pasando lo mismo, ¿verdad? Con este ejemplo. Sin embargo, en el caso del Museo de Guggenheim, que lo traje a colación, pero no tengo una imagen, pero yo me imagino que ustedes lo conocen, que es así circular, eh, pues ahí lo que se priorizó fue la circulación de las personas, ¿verdad? Ustedes entran al museo y toman un elevador, se van hasta la parte de arriba
y luego empiezan a descender en una forma espiral, ¿verdad? Y van observando todas las exposiciones de las obras de arte que ahí se presentan, ¿verdad? Pero ¿de qué manera, como les menciono, podemos tomar la forma de nuestro edificio eh, la idea principal de un objeto, ¿verdad? Como en este caso, este rollo fotográfico, ¿verdad? De ahí se abstrae la idea de realizar una forma así, que represente en este caso, no es que está representando el rollo como tal, pues, pero sí está representando la actividad que adentro se desarrolla, ¿verdad? Que es su exposición de fotografías. Bueno, continuemos. Criterio conceptual de, al referirnos a concepto, pues estamos hablando de la concepción o interpretación que cada diseñador tiene del objeto que está diseñando, cómo lo concibe o lo interpreta. Eh, Criterio metafórico, pues una metáfora es una analogía o asociación entre dos elementos distintos, ¿verdad? Que comparten alguna similitud en sus características o su funcionamiento. De la combinación del criterio conceptual y el metafórico se desprende el término de metáfora conceptual, que básicamente es la comprensión de un concepto en términos de otro. Para esto el diseñador debe conocer y dominar muy bien los elementos que compara. Asimismo, la metáfora puede tener la función de evocar sensaciones o percepciones a través de ciertos elementos, ¿verdad? Ah, aquí hay un ejemplo, siguiendo con la casa del fotógrafo, podemos comparar la cámara fotográfica, la cual pues es un medio de expresión y subsistencia para el fotógrafo, con un pincel con un pincel que para el pintor también representa su medio de expresión, ¿verdad? Otras semejanzas de estos dos oficios pues son que con los dos se captan imágenes, con los dos se expresa un arte, tienen en común el ojo humano, ¿verdad? Observación y la percepción de la persona, ¿verdad? La utilización de la luz y de los colores. Con cualquiera de estos elementos en común puede elaborarse la metáfora, ¿verdad? Luego hablamos de lo que es la geometría como ciencia absoluta en la docencia gráfica, ¿verdad? Así pues, con lo dicho, podríamos establecer que los objetivos operativos de la asignatura, en este caso la geometría, en sí misma considerada, deberían de ser básicamente dos, ¿verdad? Conocimientos de estructura, formas y superficies, ¿verdad? En las que como arquitectos, pues tendrán necesariamente que elaborar su arquitectura en el futuro. Facilitar el control perfecto de los medios gráficos, ¿verdad? Y técnicos que permitan su correcta y rigurosa representación. En ese juego de arquitectura y belleza, el conocimiento de la geometría, de sus leyes y su orden juega un papel muy importante, ya que, como concluía Norbert Schulz, para que los espacios arquitectónicos sigan siendo humanos, socialmente útiles, que puedan ser obras de arte, lo que hay que pedir es precisamente que estén estructurados. Eh, la geometría, pues es la ciencia del orden, ¿verdad? Seguiría que la arquitectura está consagrada directamente a recordarnos el orden y la estabilidad del universo. Bien, entonces, muchas gracias, jóvenes. Hasta aquí entra lo que es el contenido del primer parcial. Pues ya están ahí elaboradas las preguntas para el mismo. Eh, Vienen muy puntuales, ¿verdad? No busco hacerlos bolas ni eh, trabajar con preguntas rebuscadas, ¿verdad? Sino que, pues lo que me interesa es que ustedes manejen los conceptos, que al momento que estén ustedes diseñando se recuerden, ¿verdad? De tal o cual concepto que pueden aplicar en su momento. Así que, pues ese es el objetivo del examen, no es complicarles la vida,
Es más, me interesa pues que todos ganen, ¿verdad? Así que nuevamente les agradezco. No estoy al pendiente de cuándo es su examen, si es dentro de 8 días o dentro de 15, pero si no, si no es dentro de 8, pues nos vemos para continuar con la semana 7, ¿verdad? Porque la semana 6 no existe, porque la semana 6 es precisamente el examen, ¿verdad? Pero si no, continuamos con la semana 7. Así que, pues hasta aquí cubrimos lo que es su primer examen parcial. Espero que pues todos le den una leída.